Bueno, buenos días. Vamos a continuar con el tema 2.3 de sistemas de distribución, admisión y escape. Vale. El otro día habíamos visto lo que eran los diferentes sistemas de barrido en los motores de cuatro tiempos. Entonces, ¿qué tipos de sistema teníamos en los motores de cuatro tiempos? Teníamos corriente continua, barrido transversal, barrido transversal de retorno y barrido tangencial. Bien, ¿alguien quiere comentar algo? ¿No tiene alguna duda? Eh, Nadie dice nada de que son sistemas de barrido para motores de cuatro tiempos. Nadie dice nada del respecto de cuatro tiempos. ¿O es que nadie se ha dado cuenta o nadie tiene ganas de escribir? Vale, estamos hablando de motores de dos tiempos. Dos tiempos. Vale. Entonces, vemos. Recordamos por enésima vez, tenemos en los motores de dos tiempos, en los tanto gasolina pequeños como diésel grandes, tenemos un sistema de admisión y un sistema de escape. La admisión, el barrido, lo hacemos mediante lumbreras de admisión o lumbreras de barrido. Y el escape puede ser por lumbreras de escape o por válvulas de escape. ¿Vale? Entonces, nunca hay válvulas de admisión en un motor de dos tiempos. Nunca. Bien, entonces las diferencias entre estos sistemas es cómo introducimos la corriente de aire fresco para renovar los gases quemados que quedan en la cámara de combustión. Recordamos, no tenemos ningún sistema, un motor estamos hablando de motores de aspiración natural. Entonces, cuando se produce la combustión, quedan gases quemados en la cámara de combustión que no se renuevan. ¿Por qué? Porque en el colector de escape tenemos presión atmosférica, en la cámara de combustión están los gases a presión atmosférica y en la admisión también tenemos presión atmosférica. Entonces, no tenemos nada que nos ayude a renovar esos gases quemados. ¿Por qué? Porque el pistón al bajar no genera depresión. No genera depresión porque el pistón baja si tenemos lumbreras de escape. Descubre las lumbreras de escape. En el escape tenemos presión atmosférica. Se llena la cámara de gases de escape y sigue bajando. Se descubre la lumbrera de emisión y tenemos presión atmosférica. Entonces, no hay renovación de esos gases quemados que quedan dentro de la cámara de combustión. Entonces tenemos que renovarlos, tenemos que sustituirlos. Entonces tenemos que conseguir acoplar algún elemento que nos renueve esos gases. Vale, entonces si acoplamos un elemento que nos ayude a sustituir esos gases quemados por aire limpio, pues utilizamos pues, los elementos que hemos visto, las bombas de barrido o los blower. Vale, ¿cómo hacemos el barrido dentro de la cámara de combustión? Pues había cuatro maneras. Tenemos barrido de corriente continua, tenemos unas lumbreras de admisión y una válvula de escape que suele ser grande. Entonces, lo que necesitamos hacer es crear una rotación del aire para que al subir vaya eliminando los gases quemados. Para ello, lo que hacemos es incorporar aire, orientamos el aire de la admisión que va a entrar en la cámara, lo orientamos en inclinación y en orientación, ¿vale? Para conseguir que forme una corriente de rotación ascendente y salga por la válvula de escape, ¿vale? Bien, asegura buena expulsión y una buena expulsión porque tenemos una rotación que nos elimina completamente esos gases de escape. Bien, barrido de corriente continuo, barrido transversal. Vale, en el barrido transversal tenemos lumbreras de barrido y lumbreras de escape. Y están enfrentadas, unas enfrente de otras. Entonces, lo que hacemos es orientar, digamos, perdón, orientar, no, inclinar el aire de la admisión
para que recorra la cámara de combustión y salga por el lado opuesto. ¿Vale? ¿Cuál es el inconveniente? Que se generan remolinos en el medio. ¿Vale? También la cabeza del pistón puede tener la forma para que se genere esa corriente, para que favorezca esa corriente de barrido, que el aire que entra por la admisión recorra toda la cámara de combustión y salga por el lado opuesto. En el siguiente tenemos el barrido transversal de retorno, ¿vale? Entonces tenemos, las lumbreras de escape están encima de las de admisión y lo que conseguimos es que el aire entra por abajo con una cierta inclinación y recorre la cámara para salir por encima, ¿vale? Se evitan los remolinos centrales, pero se empeora, tenemos más carrera, necesitamos más carrera, por lo tanto necesitamos cilindros más grandes. Y el último que habíamos visto era el barrido tangencial, que era una particularización del barrido transversal. Y lo que tenemos es que tenemos galerías enfrentadas y se cruzan las corrientes. La corriente de la emisión se cruza con la corriente de los gases de escape. Se genera una trayectoria helicoidal, pero el flujo de salida cruza con el de entrada, ¿vale? Entonces, los 4 sistemas de barrido que se utilizan en los motores de 2 tiempos. Vale, en los motores de gasolina, motores pequeños, en los que tenemos lumbrera de escape y lumbrera de transferencia, ¿vale? ¿Qué tipo de barrido utiliza? De estos 4, ¿cuál es el que consideran que más se aproxima al barrido de un motor de gasolina? De 2 tiempos, pequeño. ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien le apetece contestar? Bresca. ¿Cuál es el de estos 4? ¿Cuál es el que considera que se emplea en los motores de 2 tiempos de gasolina? Fernández Fernández. A ver, barrido tangencial. En el motor de 2 tiempos tenemos este tipo de flujo. Entra por un lado, se cruzan y sale por el otro. Barrido tangencial. Barrido transversal. Vale, barrido de corriente continua. En un motor de 2 tiempos pequeños tenemos barrido de corriente continua. ¿Tenemos válvulas de escape? No. ¿Por qué? Porque es un sistema más complejo y más caro. Entonces, nosotros en los motores de gasolina de 2 tiempos son motores que son muy sencillos, en los que no prima tanto la economía de consumo. Vale, puede ser barrido transversal, puede ser barrido transversal de retorno, no, suelen tener galerías enfrentadas, una enfrente de la otra, y puede ser barrido tangencial. Vale, entonces podríamos considerar que los motores de 2 tiempos tienen o barrido tangencial o, o barrido transversal, ¿vale? Bien, si se fijan en alguna de las diapositivas que habíamos visto, nosotros teníamos un pistón con una cierta protuberancia que era así, ¿vale? Entonces, esa forma de la cabeza del pistón lo que hace es orientar el flujo de la mezcla que entraba por la lumbrera de transferencia para que recorriese esta forma, para que tuviese esta trayectoria, ¿vale? La mezcla. Vale, entonces lo más habitual es el barrido transversal. Bien, seguimos. Una vez que sabemos los que son los barridos, ahora vamos a ver lo que es la sobrealimentación. Nosotros nos acordamos que los motores de aspiración natural necesitaban motores de aspiración natural de 2 tiempos, los motores grandes necesitaban un sistema, una bomba que ayudase a meter el aire dentro de la cámara de combustión y renovase los gases quemados que quedaban.
Eso lo conseguíamos con una bomba de barrido, que podía ser de simple efecto o de doble efecto, o con un blower. ¿Vale? El blower era una bomba helicoidal. Nos genera unas décimas de sobrepresión en la admisión para que entre dentro de la cámara de combustión y sustituya los gases quemados. Otra forma de hacerlo es con la sobrealimentación. Y eso es incorporar un elemento que aumente la presión en la admisión para conseguir esa renovación de los gases quemados. ¿Cómo podríamos realizar una sobrealimentación? ¿Alguien se acuerda qué tipos de elementos, qué elementos utilizamos para sobrealimentar un motor? Blanco, ¿se acuerda? ¿Qué más? Sánchez Ferragut. ¿Qué elementos utilizamos para realizar una sobrealimentación? Ida blanco, el compresor, vale, un compresor volumétrico, correcto. ¿Algún otro elemento? Vale, becerro, un compresor. Landín, un turbocompresor. ¿Qué diferencia hay entre un turbocompresor y un compresor volumétrico? ¿Alguien sabe decirlo? Landín está escribiendo, Landín está crecido. Sacó buena nota en el último test, ¿no? Voy a ver cuál era la nota de Landín. 9,6. Landín está crecido. Bien, no es lo mismo un compresor volumétrico que un turbocompresor. ¿Vale? Bien, ¿qué diferencia hay entre un compresor volumétrico y un turbocompresor? Pues vamos a explicarlo. Bien, el turbocompresor lo que hace es aprovecha la energía de los gases de escape, de los gases que vamos a expulsar a la atmósfera, aprovecha la energía cinética que tienen, la presión que tienen, para mover una turbina. La turbina de escape en el turbocompresor. El turbocompresor consta de dos turbinas, tiene dos caracolas y dos turbinas. Los gases de escape mueven la de escape, y esa turbina de escape está unida por un eje a la turbina compresora. Entonces, al girar la turbina de escape, lo que hacemos es mover la turbina compresora de aire y comprimir aire. ¿Vale? Entonces, en un turbocompresor aprovechamos la energía de los gases de escape, de gases que vamos a expulsar a la atmósfera, de energía que perdemos. Mientras que un compresor volumétrico lo que hace es utilizar energía del combustible, del motor, para comprimir el aire. Ese compresor volumétrico puede ser mecánico o eléctrico. Si es un compresor eléctrico, lo que tenemos que hacer es, parte de la energía del combustible la utilizamos en cargar una batería que va a alimentar ese compresor eléctrico para comprimir el aire. Vale, entonces estamos parte de la energía del combustible que la transformamos en energía térmica y esa energía térmica la vamos a transformar en energía mecánica. Entonces, con el alternador necesitamos alimentar la batería para alimentar el compresor eléctrico. Vale, entonces, parte de la energía del combustible la utilizamos en comprimir el aire. Y los gases de escape salen sin aprovechar nada de su energía cinética. Un compresor mecánico, pues ocurre lo mismo. Nosotros tenemos el compresor mecánico, está unido mediante una correa al cigüeñal, entonces parte de la energía del combustible la utilizamos en generar una energía mecánica para comprimir el aire. Entonces no aprovechamos energía de los gases de escape. Bien, entonces la sobrealimentación consiste en aumentar la presión en la admisión. Un motor, pues la sobrealimentación que podemos tener puede ser de 5 décimas, un bar, etc. ¿Estamos hablando de presión manométrica o presión absoluta? ¿Alguien me puede decir? Cuando decimos que un compresor sopla a 0,5 bares, ¿de qué presión estamos hablando? ¿De qué tipo de presión estamos hablando? ¿Alguien me puede decir? ¿Es presión absoluta o presión manométrica? Presión manométrica, ¿vale? Nosotros tenemos que aumentar la presión del aire que está en el colector de admisión. Esa presión la aumentamos respecto a la presión atmosférica, ¿vale? Entonces,
¿Cómo lo conseguimos? Pues con el turbocompresor o el compresor volumétrico. Si nosotros aumentamos la presión en la admisión, entra más aire dentro. ¿Por qué? Porque estamos aumentando su densidad. Entra más aire, entra más oxígeno. Y si entra más oxígeno, podemos meter más combustible para conseguir mejor rendimiento volumétrico, más potencia. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es, si metemos más oxígeno, podemos meter más combustible. Si quemamos más combustible, ejercemos más presión sobre el pistón. ¿Sí? Entonces, aumentamos la presión media efectiva en el ciclo de trabajo. Recuerden que la presión media efectiva era la presión media que teníamos en la carrera de bajada de expansión del pistón. ¿Vale? Entonces, si aumentamos esa presión media, lo que conseguimos es mejorar el rendimiento volumétrico del motor. Entonces, conseguimos incrementos de potencia de hasta 35%, solo con un incremento de peso del 5%. Conseguimos mejor rendimiento y conseguimos una reducción del consumo. ¿Por qué? Porque nosotros conseguimos obtener la misma potencia que un motor de aspiración natural a menos revoluciones. Si estamos trabajando a menos revoluciones, estamos consumiendo menos. ¿Vale? Bien, nosotros comprimimos el aire, lo comprimimos, aumentamos su densidad. Pero ¿qué ocurre al comprimir un gas? Al comprimir el gas lo que hacemos es aumentar su temperatura también. Entonces, nosotros el gas que sale del turbocompresor, el aire, perdón, que sale del turbocompresor, al comprimirlo, dependiendo del compresor que utilicemos, del sistema de compresión que utilicemos, puede salir a una temperatura muy elevada. Entonces lo que tenemos que hacer es enfriarlo para volver a conseguir el efecto que queríamos, que era más densidad. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es utilizar un intercambiador para enfriar ese aire que sale del compresor. ¿Cómo se llamaba ese elemento? Ese intercambiador. El intercooler. Vale, en un motor de un automóvil es un intercambiador aire-aire. En un motor marino es un intercambiador aire-agua de mar. El agua de mar extrae calor del aire que va a entrar al motor. ¿Vale? Bien. La potencia de incremento que obtenemos, bueno, pues es orientativo, es un 35%, ¿vale? Aproximadamente. Bien, esta potencia puede ser, evidentemente puede ser mucho mayor, dependiendo del motor, ¿vale? Entonces podemos conseguir incrementos de potencia muchísimo mayores. Pero también comprometemos la fiabilidad, ¿vale? La duración del motor. Bien, aquí vemos, por ejemplo, el consumo en gramos por caballo hora y la presión media efectiva. Si se fijan, con el motor de aspiración natural conseguimos que el consumo, el punto más bajo, es este punto, ¿vale? Y lo conseguimos un equilibrio entre la fuerza que obtenemos y el consumo que obtenemos, ¿vale? Entonces es una zona óptima de funcionamiento. Este es un motor por aspiración natural. Conseguimos una presión media efectiva para un consumo de 160 gramos por caballo y hora. ¿Vale? Si ese mismo motor lo sobrealimentamos, simplemente le metemos un turbocompresor, conseguimos que nuestra presión media efectiva aumente hasta esta zona, ¿vale? Estamos en esta curva de abajo, ¿vale? Estamos en esta curva. Bien, ya conseguimos una presión media efectiva de 7 en el ciclo para un consumo similar. Entonces tenemos más fuerza, nuestro motor tiene más fuerza para el mismo consumo. Y si además de sobrealimentarlo, lo enfriamos, que es esta curva, enfriamos con un intercooler, estamos moviéndonos ya a 9,5, 10, 9,5, 10, 10,5, ¿vale? Entre 9,5 y 10,5 kilogramos por centímetro cuadrado de presión media efectiva, con el mismo consumo de combustible, ¿vale? Entonces estamos consiguiendo mucha más fuerza, mucha más potencia con el mismo consumo efectivo. Estamos consiguiendo en torno al doble de potencia, ¿vale? El doble de presión media efectiva, el doble
digamos, de fuerza por unidad de superficie sobre la cabeza de pistón en la carrera de bajada, ¿vale? Entonces, la presión media efectiva es la presión media en la cabeza del pistón en la carrera de bajada, carrera de expansión. Bien, inicialmente la sobrealimentación eran compresores mecánicos perdón, compresores eléctricos, perdón, eran compresores mecánicos movidos por un motor eléctrico, ¿vale? Entonces nosotros teníamos un motor eléctrico que se alimentaba de electricidad y ese motor eléctrico movía un compresor mecánico y producía la compresión. Entonces, estos compresores inicialmente requerían consumir energía suplementaria. Hoy en día los motores normalmente utilizan turbocompresores, ¿vale? Hay pocos motores hoy en día que utilicen compresores mecánicos o eléctricos. Pero siempre en la evolución de los motores sí ha habido marcas que han utilizado compresores. Utilizaron compresores, no sé si a alguien le suena los motores G60 del grupo Volkswagen. Era un motor de 1800 y utilizaba un compresor mecánico. Mercedes en los motores compresos utilizaba compresores mecánicos. Hoy en día, bueno, Mercedes creo que eran mecánicos, ¿vale? No estoy seguro. Hoy en día se utilizan compresores, hay algunos motores que utilizan compresores eléctricos. Por ejemplo, el motor del grupo Volkswagen, el V8 TDI, creo que tiene 420 caballos, tiene dos turbocompresores y un compresor eléctrico a la entrada del intercooler, ¿vale? Entonces, utiliza el compresor eléctrico para conseguir más presión en el intercooler, ¿vale? En la admisión para crear el motor. Bien, el compresor volumétrico necesita energía para comprimir el aire. El turbocompresor no. El turbocompresor utiliza la energía de los gases de escape que vamos a perder, que vamos a expulsar a la atmósfera. Con el turbocompresor se obtienen mejores rendimientos, reducción de consumo, peso y espacio, ¿vale? Son características. Bien. ¿Qué fases tenemos en la sobrealimentación de un motor de 4 tiempos? A ver, ¿qué fases tenemos? Bien, nosotros tenemos, a ver, ¿quién me puede decir en esta imagen? Voy a señalar pues varias cosas. ¿Quién me puede decir qué es cada cosa? ¿Qué es esto? Esto, esto y, por ejemplo, esto. Bien, no se ve qué señala, no se ve lo que dibujo, lo que pinto. Hay gente que ve los colores, ¿vale? Bien, entonces voy a señalar, a ver si puedo, con esto. Vale. Bien, la flecha verde se ve. Espinosa. Espinosa, González del Tánago. La flecha verde se ve. El puntero verde este. Espinosa y Landín. Bueno, bien, entonces, ¿qué tenemos? Eh, esta parte que estoy... bueno, si señalo y no veo. ¿El puntero verde lo ven? ¿O no ven lo que pinto? Vale, Fernando después así ve el puntero o ve los colores pintados. A ver, que alguien me diga lo que ve. Todo.
Landín, no ve nada. Bueno, puede probar a intentar volver a entrar, Landín, a ver si es problema de la conexión o... Bien, entonces vamos a ver qué es. ¿Qué tenemos aquí? Bien, entonces tenemos, vamos a ver, primera parte. Creo que decía, lo amarillo es el cilindro, vale, lo amarillo que decíamos aquí, esto era el cilindro que teníamos aquí. A ver si Landín lo ve. Y si no, pues cuando vea el vídeo Landín, pues vaya a esta parte directamente, ¿vale? Bien, primera parte tenemos nuestro cilindro, se produce la combustión. Después tenemos que los gases quemados salen por la válvula de escape. ¿Y a dónde van los gases quemados por la válvula de escape? A la turbina de escape del turbocompresor. Entonces tenemos nuestro turbocompresor que está aquí. Este es nuestro turbocompresor, ¿vale? Bien, tenemos los gases de escape que mueven la turbina compresora y salen. Y se van hacia el escape, ¿vale? Y tenemos otro elemento que es este. ¿Qué es esto? ¿Alguien me sabe decir qué es esto? El compresor, no. Hemos dicho que ya tenemos un turbocompresor. ¿Vale? Entonces, ¿qué es este filter? Vale, entiendo que es el filtro. Filtro, dice Landín. Es el filtro de aire de la admisión, ¿vale? Lo verde es el filtro. Vale, entonces, por aquí filtramos el aire que vamos a meter a la turbina compresora. Y comprimimos el aire y sale por aquí, ¿vale? Entonces, aquí tendremos... Vamos a coger otro color. A ver este. Aquí tenemos la parte de compresión de aire y aquí tenemos la turbina de escape del compresor. Estas son las dos partes del compresor. ¿Vale? Bien, nosotros filtramos el aire, lo comprimimos, filtramos el aire, lo comprimimos y lo vamos a mandar al motor. Pero antes pasamos por este elemento. ¿Qué es este elemento? El intercooler. ¿Vale? El intercooler. Vale, entonces este intercooler en este caso es un intercooler aire-agua y por aquí entra el agua, bueno, por uno de estos dos y por el otro sale. El volumen del intercooler nos va a definir cuál es la potencia que podremos obtener en nuestro motor. ¿Vale? Nos da una idea de la capacidad del volumen de aire que es capaz de enfriar. Entonces, si multiplicamos las medidas de nuestro intercooler, de la caja del intercooler, podríamos saber a qué potencia podría llegar el motor. ¿Vale? Bien, es un dato orientativo. Bien, entonces, entran los gases, el aire lo comprimimos porque los gases de escape están moviendo la turbina compresora y mediante este eje, los gases de escape están moviendo la turbina de escape, que está unida, solidaria mediante este eje, y comprimimos el aire que metemos, lo enfriamos y lo metemos al cilindro. Bien, ¿qué más tenemos? Aquí vemos el ciclo de un motor de dos tiempos al ciclo de trabajo de un motor de dos tiempos, ¿vale? Entonces, vemos que uno es de aspiración natural y otro es de aspiración forzada sobrealimentada. Bien, es un ciclo de trabajo de cuatro tiempos. Nadie
Nadie me corrige si me equivoco. ¿Vale? Es un ciclo de 4 tiempos. Bien, entonces, ¿qué diferencia vemos de un motor sobrealimentado de un motor de expresión natural? Si ven que me equivoco, pues deberían corregirme. Bien, 4 tiempos. Vemos que la curva está desplazada hacia arriba. Tenemos una presión de admisión mayor, ¿vale? Una presión de aspiración mayor, ligeramente superior, ¿vale? Vemos que en aspiración natural la presión generada por debajo de la atmosférica era esta de puntos. Sin embargo, en un motor sobrealimentado tenemos una presión superior a un motor de aspiración natural, pero seguimos estando por debajo de la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque el pistón está bajando y está generando depresión dentro de la cámara de combustión, ¿vale? Y vemos que tenemos que la presión en la compresión tenemos presión mayor que el ciclo sin sobrealimentar y tenemos una presión mayor en la expansión mayor también, ¿vale? Entonces, si vemos el ciclo de trabajo, si pudiésemos calcular el área, veríamos que el área del ciclo sobrealimentado es mayor, el ciclo de trabajo es mayor que en un motor de aspiración natural, ¿vale? El ciclo sobrealimentado tiene mayor superficie, tenemos una presión media efectiva mayor y una admisión a presión superior a la de un motor de aspiración natural, ¿vale? Puede ocurrir, depende del motor, que la presión en la aspiración sea mayor que la atmosférica, ¿vale? Puede ocurrir, hay motores en los que ocurre que esta presión de la línea que vemos aquí en negro, esta de aquí, sea mayor que la atmosférica, que tengamos nuestra curva por encima de la presión atmosférica, incluso en la aspiración, ¿vale? ¿Ha quedado claro esto? Cuartero, Sánchez González del Tánago. Vale, entonces, hay motores que tienen, aun siendo sobrealimentados, la presión de aspiración está por debajo de la atmosférica y hay otros que está por encima, ¿vale? Dependiendo de la sobrealimentación que tengamos. Hay motores, hay motores sobrealimentados, por ejemplo, a ver, déjame pensar. Presión de sobrealimentación, por ejemplo, de un TDI 90 caballos tenía una sobrepresión de 0,7 bares, o sea, la presión del turbo incrementaba 0,7 bares sobre la presión atmosférica. Motores con más potencia pues llegaban a 1,1, 1,3. ¿Vale? Hoy en día ya hay motores que llegan a incrementar la presión en cerca de 2 bares. Y eso ya es mucho, ¿vale? Los esfuerzos que soportan los elementos ya son muy grandes. Bien, ¿qué más? Motor sobrealimentado puede tener también, aparte del turbocompresor, puede tener un sistema de barrido alternativo, ¿vale? Hay motores marinos que además del turbocompresor pueden tener también un sistema alternativo de barrido. Conseguimos algo más de presión que con con el turbocompresor. Entonces aquí tendríamos el filtro, el turbocompresor, el intercooler, ¿vale? Aquí tendríamos la bomba de barrido y meteríamos el aire a nuestro motor, ¿vale? Bien, ¿dudas? Vale. ¿Cómo es un sistema de sobrealimentación con un turbocompresor? Pues tenemos nuestro motor que expulsa los gases quemados. Los gases quemados, vamos a dejarlo en amarillo. Los gases quemados salen por la válvula de escape y vienen a la turbina de escape del turbocompresor, ¿vale? Aquí estos gases mueven esta turbina, entran radiales y salen axiales, ¿vale?
esta turbina está unida mediante un eje, esta turbina está unida a la turbina compresora, ¿vale? Entonces, entra axial el aire y sale radial. Impulsamos el aire, lo llevamos al intercooler, lo enfriamos y lo metemos dentro del motor. ¿Sí? Bien. El turbocompresor tiene una desventaja respecto al compresor volumétrico. ¿Cuál es la desventaja? ¿Qué desventaja tiene un compresor un turbocompresor respecto a un compresor volumétrico? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien sabe qué desventaja tiene un turbocompresor? ¿Vale? Respecto a un compresor volumétrico. Tiene la ventaja de que aprovecha los gases de escape, no consume energía, pero tiene una desventaja. ¿Vale? Que su potencia depende de los gases de escape. No podemos aumentar. La baja revoluciones tiene menos potencia. Vale, entonces, correcto, los dos van encaminados. Vale, el turbocompresor, estamos hablando del turbocompresor de geometría fija, está diseñado, la capacidad para recibir gases de escape está diseñado para unas revoluciones de trabajo del motor. ¿Vale? Entonces, ese compresor va a tener un tamaño, ese turbocompresor va a tener un tamaño. Entonces, va a funcionar bien a unas determinadas revoluciones del motor. Cuando el motor proporcione una cantidad de gases, un volumen de gases de escape adecuado, o el volumen de gases que necesite ese turbocompresor. Entonces, vamos a tener tres zonas de funcionamiento. Por debajo del régimen ideal, en el régimen ideal de funcionamiento o por encima. ¿Qué ocurre cuando estamos por debajo? El motor proporciona pocos gases de escape. Entonces, el turbocompresor le cuesta acelerarse. Tiene un cierto retraso desde que nosotros cuando estamos... ¿Alguien se ha dado cuenta al conducir un coche? Va circulando y va a revoluciones muy bajas. Entonces le surge cualquier imprevisto y pisa el acelerador. El coche tarda en responder. ¿A alguien le ha pasado eso? Que el coche le cuesta responder. ¿Alguien ha tenido esa sensación? Vale, entonces, el motor está a bajas revoluciones, nosotros pisamos el acelerador, demandamos más potencia, queremos más potencia, pero es que nosotros necesitamos acelerar el turbocompresor para conseguir meter más aire, pero es que el motor no nos está proporcionando la cantidad de aire, la cantidad de gases de escape que necesita ese turbocompresor para obtener la potencia que le estamos demandando. Entonces, se le llama a ese retraso, se le llama lag, LAG, ¿vale? Entonces, nosotros, digamos que el turbocompresor, eh, digamos, que si quisiésemos obtener mejor respuesta en esas bajas revoluciones, necesitaríamos un compresor más pequeño, que con menos gases, con menos volumen de gases de escape, se acelerase más rápido, ¿vale? Si estamos en la zona media de funcionamiento, pues como ese turbocompresor está diseñado para ese volumen de gas de escape, el funcionamiento es correcto. Si estamos a altas revoluciones, tenemos demasiados gases de escape para ese turbocompresor. No va más rápido por muchos más gases que le proporcionemos. ¿Vale? Es más, se pierde rendimiento porque tenemos demasiados gases de escape. Vale, entonces tenemos tres zonas de funcionamiento para un turbocompresor, por debajo del régimen óptimo, en el régimen óptimo y por encima. Vale, bien, esto más o menos lo bien explicado por aquí, en estas dos diapositivas. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Entonces, nosotros lo que hacemos es utilizar, voy a pasar y vamos a explicar lo que son los turbos de geometría fija y geometría variable. Vale, entonces, nosotros tenemos un turbo de geometría fija, vale,
Un turbo de geometría fija. ¿Es un turbocompresor? Bueno, recordando dónde estamos. Tenemos un turbocompresor, lo que tenemos es una caracola para el escape y una caracola en la admisión, ¿vale? Entonces, nosotros en el escape lo que hacemos es que tenemos los gases de escape que nos vienen por el conducto del colector de escape, ¿vale? Y entran por aquí. Y entran a una caracola y se distribuyen alrededor y empujan los álabes de la turbina haciéndola girar, ¿vale? Esos gases de escape entran en la turbina y después salen por el medio de la turbina en sentido axial, ¿vale? Bien, esa turbina está unida por el eje a la turbina compresora que tiene otra caracola. Entra el aire axial y nosotros lo expulsamos radialmente. Lo recogemos y ese aire expulsado radialmente se recoge en la caracola de admisión y lo metemos hacia el motor. ¿Vale? Entonces tenemos una caracola que es, digamos, la caracola es la carcasa de esa turbina, que canaliza los gases de escape en la zona de escape y canaliza el aire en la turbina, en el compresor, ¿vale? Bien, entonces nosotros tenemos unos gases de escape, vamos a borrar esto, tenemos unos gases de escape y los canalizamos, y los hacemos incidir, los canalizamos para hacerlos incidir sobre la turbina de escape, sobre esta turbina de escape, ¿vale? Bien, entonces nosotros podemos tener un turbocompresor de geometría fija y otra variante es turbocompresor de geometría variable. ¿En qué se diferencian? Bueno, pues vamos a la imagen del final. Bien, un turbocompresor de geometría fija no tiene estas paletas que vemos aquí, que estoy pintando, ¿vale? No tiene estas paletas. Entonces, nosotros con la caracola la diseñamos de tal forma, la carcasa la orientamos la diseñamos para que oriente el aire hacia la turbina. Entonces, siempre va a incidir, independientemente de los gases de escape, del volumen que tenga, va a incidir siempre con la misma orientación. Esos gases van a incidir siempre con la misma orientación sobre las paletas. ¿Vale? ¿En qué se diferencia entonces un turbo de geometría variable? Que nosotros los gases que hacemos incidir sobre las paletas podemos cambiar la orientación del ángulo con que inciden, podemos cambiar el ángulo con que inciden. Es decir, nosotros vienen por aquí los gases, por la caracola, y nosotros estos álabes que vemos aquí los orientamos, los podemos colocar así o los podemos colocar más verticales, así. Entonces, el ángulo con que inciden en las palas de la turbina de escape, de la turbina de escape, es diferente. Según el volumen de gases que tengamos, lo orientamos para que la incidencia sea diferente. Cuando tenemos pocos gases, la orientamos, ponemos las paletas tirando más planas, ¿para qué? Para que los gases incidan perpendiculares sobre la paleta. Como tenemos pocos gases, los pocos que tenemos, aprovechemos su energía cinética y digamos que esos gases choquen contra las paletas casi perpendiculares, para que muevan más rápido esas paletas. Cuantos más gases tengamos, más ángulo de orientación de las paletas vamos a tener, más vamos a orientar las paletas hacia un ángulo más vertical. ¿Vale? Porque como tenemos más volúmenes de gases, ya aprovechamos la energía, aprovechamos menos energía por unidad de volumen, pero como tenemos muchos, conseguimos la potencia que necesitamos. ¿Vale? Entonces, un turbocompresor de geometría fija, un turbocompresor de geometría fija no tiene esos álabes orientables. ¿Vale? Entonces, un turbocompresor de geometría fija tiene un funcionamiento óptimo para un régimen de revoluciones del motor. Tiene un régimen de funcionamiento óptimo para un volumen, para un rango de volumen de gases de escape que le proporciona el motor. Por debajo de ese volumen perderá rendimiento y por encima de ese volumen también perderá rendimiento. ¿Sí?
Mientras que un turboconversor de geometría variable lo que hacemos es colocarle unas paletas orientables, unos álabes orientables, mediante un sistema mecánico o eléctrico que tenemos aquí. Tenemos un sistema mecánico eléctrico que nos va a mover esas paletas, a orientar esas paletas, y lo que conseguimos es que tener mejor rendimiento en todo el régimen de funcionamiento del motor. Tenemos un mejor rendimiento del turbocompresor a bajas revoluciones del motor, a revoluciones medias y altas revoluciones. ¿Vale? Bien, ¿entendemos lo que es el funcionamiento de un turbocompresor de geometría fija y el de geometría variable? ¿Dudas? Bien, turboconversor de geometría fija. ¿Alguien que me diga si tiene dudas o no? Bueno, pues nada. Turboconversor de geometría fija es una estructura más sencilla, ¿vale? Tenemos menos piezas mecánicas, más económico el turbocompresor, ¿vale? ¿Cuál es el inconveniente del turbocompresor de geometría fija? Que tenemos un lag, un retraso en el tiempo de respuesta del turbocompresor, en el tiempo que tarda el turbocompresor entre que le damos la orden al acelerador y el turbocompresor nos proporciona el volumen de aire comprimido suficiente para la potencia que le estamos demandando, ¿vale? Al acelerador. Es el tiempo que tarda en enviar la potencia al motor, ¿vale? Desde que pisamos el pisar del acelerador. Entonces, son más baratos y más fiables que los de geometría variable. Tenemos menos piezas internas móviles, menos costes de producción, ¿vale? El turbocompresor de geometría variable, sin embargo, es más eficiente, es más caro, más complejo, pero es más eficiente. Entonces podemos conseguir un mejor rendimiento de nuestro motor a a un régimen más amplio de funcionamiento. ¿Vale? Aprovechamos mejor los gases de escape a bajo, medio y alto régimen. Entonces, ese turbocompresor de geometría variable tiene los álabes móviles. Entonces, esos álabes móviles se abren y se cierran en función de la cantidad de gases de escape que tengamos. Entonces, variamos el ángulo de incidencia de esos gases de escape sobre las paletas. A menor caudal de gases, a bajas revoluciones, se cierra el paso entre los álabes, provocando que los gases aumenten su velocidad al entrar en la turbina. Mientras que si tenemos una mayor caudal, los álabes se ponen más verticales, tenemos más sección de paso entre esos álabes. Entonces, nos permite tener presión de trabajo muy lineal en todo el régimen de funcionamiento del turbocargador. ¿Cuál es uno de los principales inconvenientes de este tipo de turbocompresores de geometría variable? Que, por ejemplo, los motores diésel, cuando funcionan a revoluciones muy bajas o en la zona de trabajo del motor, por ejemplo, mucha ciudad en los automóviles, cuando trabajamos en revoluciones bajas, mucha ciudad, tenemos un problema de que se forma más carbonilla de lo habitual, ¿vale? Más hollín. Ese hollín se puede depositar en las paletas y en la turbina de escape. Puede llegar incluso a que se obstruyan, se dificulte el giro, la orientación de esas paletas, provocando pérdida de rendimiento del motor y puede llegar incluso a bloquearse esos álabes. ¿Vale? Entonces habría que desmontar el turbocompresor y llevarlo a limpiar, a descarbonizar. ¿Vale? Entonces, un motor está más limpio cuantas más altas sean las revoluciones a las que trabaje. No es lo mismo estar por ciudad, recorrer siempre trayectos por ciudad, que se genera más hollín y ese hollín se deposita en las paredes, tanto el turbocompresor como de los colectores de admisión cuando hay una EGR recirculando gases de escape, que pues un automóvil que está circulando por la autopista siempre. ¿Vale? Bien, y por último lo que vamos a ver es qué tipos de sistemas de sobrealimentación podemos tener, ¿vale? Entonces, una cosa que les iba a comentar, en Faitic hay el tema 2.3 que había subido y el tema 2.3 V2, ¿vale? La versión 2
la he modificado. Bien, les he dejado en Phytex la versión anterior, cambia esta parte, sobre todo, los tipos de sistemas de sobrealimentación, el biturbo secuencial, el twin turbo, etc. ¿Por qué le he dejado esta parte? Porque trae una parte de, por si le quieren echar un vistazo, si no mañana o pasado lo retiraré, en el que se habla de los turbos de geometría variable en los motores de gasolina. Los motores de gasolina no utilizaron turbos de geometría variable hasta hace unos 10 años, en que el primer automóvil que utilizó turbo de geometría variable en un motor de gasolina fue el Porsche 911 Turbo. El problema que tienen los motores de gasolina y la geometría variable es la alta temperatura de los gases de escape. ¿Vale? Entonces daba problemas en la geometría variable de los turbos. Han ido evolucionando los materiales con recubrimientos cerámicos, con turbinas cerámicas. Entonces ya hay turbos de geometría variable, ya está más extendido el uso de turbos de geometría variable en motores de gasolina. Antiguamente, hasta ese momento, solo se utilizaban en motores diésel, la geometría variable. Y en los de gasolina se utilizaba geometría fija. ¿Vale? Entonces, le dejo eso a modo de curiosidad, para que si tienen curiosidad por ver hoy o mañana lo que es la geometría variable en motores de gasolina, lo que se pone aquí el párrafo, y si no, pues ya borraré esos apuntes de fact. Bien, entonces, ¿qué tipos de sistemas de sobrealimentación tenemos? Bueno, pues tenemos un motor y lo vamos a sobrealimentar. ¿Cómo lo vamos a sobrealimentar? Con un turbocompresor de geometría fija, con un turbocompresor de geometría variable, con dos turbocompresores de geometría fija, en serie, dos turbocompresores en paralelo, un turbocompresor asimétrico, entre comillas, etcétera. Vale, entonces, ¿qué tipos tenemos? Pues tenemos, por ejemplo, biturbo secuencial. Tenemos dos turbocompresores secuenciales, por ejemplo. Suelen ser de distinto tamaño. Entonces, a bajas revoluciones, pues los gases de escape los hacemos pasar por el turbocompresor pequeño porque tenemos pocos volúmenes de gases de escape. A medio régimen van por los dos y a elevadas revoluciones, pues va por el grande, por ejemplo. Cada fabricante pues desarrolla un sistema, suele desarrollar un sistema que tiene algunas diferencias con los otros fabricantes, ¿vale? Se basan en el mismo principio de funcionamiento, pero tienen pueden tener diferencias, ¿vale? Entonces, hay sistemas en que utilizan a bajas revoluciones compresor pequeño y a altas el grande, mientras que hay otros que utilizan a bajas el pequeño, a medias los dos y a altas el grande solo. ¿Vale? Entonces, aprovechamos pues de manera más óptima ese volumen de gases de escape. Bien. Estos son, por ejemplo, los biturbos secuenciales. Podemos tener biturbo en paralelo o twin turbo, ¿vale? En este caso tenemos dos turbocompresores iguales. Entonces, lo que puede ocurrir es que tengamos dos turbos que funcionen. Si tenemos pocos gases, funciona uno. Si tenemos más gases, funcionan los dos. ¿Vale? Podemos tener también ese tipo de sistema. Otra variante es los biturbos en paralelo. ¿Vale? Es decir, nosotros tenemos, imagínense que tenemos 6 cilindros, un V6, pues tenemos un turbocompresor para 3 cilindros y otro turbocompresor para otros 3 cilindros. Después, ¿qué más hay? Un turbocompresor asimétrico, ¿vale? Ya no se utiliza. Era un motor de un Saab que utilizaba un motor V6 y tenía un turbocompresor pequeño para una bancada de 3 cilindros. Mientras que la otra bancada no tenía aspiración natural, no tenía turbocompresor. Entonces, conseguía un mejor rendimiento a bajas revoluciones, a bajo régimen, ¿vale? Una respuesta más rápida a bajo régimen. Entonces estaba descompensado los esfuerzos que teníamos en las dos bancadas, porque una bancada tenía sobrealimentación más presión media efectiva que en la otra. Bien, y después tenemos más variantes, triturbo o cuatro turbos, ¿vale?
Por ejemplo, el motor N57 de BMW lo hay con un turbocompresor, 260 caballos, dos turbocompresores, 320, tres turbocompresores, 380 y cuatro turbocompresores, 400 caballos. Un motor de 6 cilindros y 3 litros de cilindrada. ¿Vale? Entonces, les he puesto algunas imágenes aquí, creo que hice algunos vídeos. Creo que este es uno del triturbo y otro del 4 turbos. Entonces, simplemente es para que vean que nosotros metemos 4 turbos, pero después tenemos que meter conductos para canalizar ese aire para que llegue a esos 4 turbos y de esos 4 turbos vayan al motor. ¿Sí o no? Para el aire de admisión. Y tenemos que canalizar gases de escape para esos 4 turbos. Entonces, el sistema de válvulas que tiene que tener es muy complejo. ¿Sí? Bien, les he dejado algunos enlaces. Después hay también, por ejemplo, lo que les comentaba, el V8 de 4 litros de Audi, de Volkswagen, bueno, que utiliza dos turbocompresores y un compresor eléctrico a la entrada del intercooler. Entonces, solventamos con el turbocompresor, con el compresor eléctrico, lo que se hace es solventar el lag que tiene el motor a bajas revoluciones. Entonces, eso ayuda a bajas revoluciones. Y a revoluciones medias, pues tenemos dos turbocompresores, uno para cada bancada. Entonces, a bajas revoluciones tenemos buena respuesta porque tenemos el compresor eléctrico y a revoluciones medias, pues como tenemos turbocompresores, uno para cada bancada, pues tenemos buena respuesta. Bien. ¿Vale? ¿Dudas? Bueno, hasta aquí hemos visto el tema 3. Finalizo la